económica y la política social, porque usted conoce que estos tres ejes son muy importantes dentro de un gobierno: la economía, la política y la paz social en democracia, correcto. Claro. Lo más complicado es equilibrar, cuando durante muchos años este proceso no ha tenido un equilibrio adecuado. A veces se ha tomado decisiones no técnicas en el aspecto económico por favorecer los aspectos políticos y psicosociales, ¿sí? Entonces, cuando no conviven en una forma armónica la economía y la política, ¿sí? Y esto es una complejidad que no solamente ocurre aquí en nuestro país. Si se llega a tomar estas decisiones, que prácticamente son decisiones duras para cualquier gobierno o para cualquier país, son porque exactamente son necesarias, valga la redundancia, son estrictamente necesarias, porque de otra manera nosotros podemos caer en un default económico. Estamos llegando casi al 60% de la deuda pública, del 60% del Producto Interno Bruto, que eso es muy, muy grave, ya que no deberíamos estar pasando un 30%. Entonces, estas distorsiones en el manejo económico tienen que ser corregidas, y una de esas son los subsidios. Los subsidios en sí, cuando son bien direccionados, son buenos, pero cuando el subsidio no va hacia la población que más necesita, tiene que ser corregido. Y creo que esa es la decisión del gobierno. Pasando a otro tema, lógicamente esto se les ha dado digamos, el caballo de batalla para que muchos movimientos sociales, especialmente de izquierda, y gente interesada, ligada con las redes criminales del país, quieran caotizar y anarquizar el país, sí, y eso no se puede permitir, porque yo creo que se ha tomado algunas medidas de compensación económica que van directamente a los sectores que pueden ser afectados. Ahora, solo ahí le iba a pedir como un paréntesis, porque como usted conversábamos antes, y me parece un tema súper importante. Grecia. Exactamente. Grecia estuvo en quiebra. Así es. ¿Qué será, unos 6, 7, 8 años? Yo creo que entre 8 y 10 años estuvo. Quedamos 9. Sí. Ya. Y quedó en quiebra, literalmente en quiebra. Entró en default, lo que llaman en la economía internacional. Sí, claro. Nosotros le decimos quiebra, porque ya no tenían para nada, ¿no? Recuerdo que hubo suicidios, incluso. Sí, por deudas. Exactamente, sí. Por deudas, personas de la tercera edad que empezaban a lanzarse con sus parejas porque ya no podían vivir de nada. Efectivamente. Si todo lo poquito que recibían no les alcanzaba para nada, entonces fue una situación bien grave. Hasta que vino un líder político y recuerdo que llegaba a su oficina con la mochila atrás y se iba a su casa caminando, venía. Era una cosa que nunca se había visto, pero sabía mucho de economía. Y creo que por ahí comenzó la cosa, ¿no? Y Grecia este rato ya nadie habla de eso, ¿no? Efectivamente es uno de los fenómenos que se tiene en cuenta, porque Grecia, en caer el default, los más afectados fueron la seguridad social, y eso es lo que a veces no entendemos. El gobierno, el Estado no tenía ya recursos ni medios para abarcar los beneficios y pagar la seguridad social. Y es por eso que mucha gente, como usted lo dice, se suicidó, porque especialmente de tercera edad, por la seguridad social, no había coberturas de salud. Y una de las medidas que realmente tomó el gobierno fue sincerar la economía. Una economía que se basa en el turismo y en la exportación especialmente de dátiles y todos la comida mediterránea que tienen allá, y reactivó eso, reduciendo el tamaño del Estado, sacando a mucha gente que ni siquiera iba a trabajar y recibía sueldos. Entonces era lo que llamamos acá un piponazgo gigantesco en Grecia. Sinceró la economía con precios reales, bajó incluso algunas tasas de interés, bajó ciertos también medidas, digamos, sociales,
y comenzó a generar un impulso hacia el turismo, bajando aranceles. Creó condiciones, porque totalmente ahí toda Europa le apoyaron, sí, cuando él creó las condiciones. Incluso él en algún momento renunció a préstamos de la Unión Europea, porque Grecia es parte de la Unión Europea. Correcto. Entonces, renunció a eso y dijo que Grecia iba a salir. Y realmente ahora Grecia es un país que está bien. De nuevo ha retomado sus exportaciones, los niveles de turismo han alcanzado, valga la redundancia, niveles altos, y la economía está sana. Entonces, ese es el tema, sanear la economía. Los costos son fuertes, son duros, pero esto es para el tiempo. O sea, no es pan para ahora y pobreza para mañana. Entonces, claro, esto es un tema de línea de tiempo. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Y ahora, ¿por qué ustedes, usted que está fresquito de lo que pasa en el ejército, en las Fuerzas Armadas, ¿por qué se ve, por ejemplo, bueno, siempre va a haber inconformidad porque hay manipulación política en los indígenas, que no es en todos? ¿Cómo se combaten estos paros? Porque la que le hicieron a Lenin, usted recordará, usted debe haber estado... 2019, exactamente. ¿Usted estaba en el ejército? Sí, estaba en Guayaquil. ¿Usted y estaba ahí en Guayaquil? tuve que enfrentar ese paro. Igual el 2022, claro, cuando pasó con Guillermo Lazo. Les incautaban tanquetas, secuestraban militares, policías. ¿Y por qué no reaccionaban? ¿Puede contar usted, si es que se puede contar algo? Por supuesto. Mire, lamentablemente nosotros no teníamos una normativa para el uso legítimo de la fuerza, ¿sí? O el uso progresivo de la fuerza, porque usted, de acuerdo a la norma y constitucionalmente, las únicas instituciones armadas del país son las Fuerzas Armadas y la policía, y claro, hay las otras instituciones como el SNAI con sus guías que tienen unas pistolitas, todo. Pero quien ejerce el monopolio de la fuerza es las Fuerzas Armadas. El Estado ejerce a través de las Fuerzas Armadas, pero siempre eso fue muy manipulado, especialmente con normativas que le prohibían este uso de la fuerza letal, como llamamos nosotros, en temas de control público, ¿sí? Entonces, esto ya lo sabían los manifestantes, sabían los grupos indígenas, todo, que eran también manipulados internamente. Yo le cuento un caso. Como usted me pregunta, estuve comandante allá en la brigada la brigada 5 Guayas, que abarcaba la provincia del Guayas, Santa Elena y Manabí. Y en Santa Elena nosotros pudimos incluso detener a un grupo de venezolanos que les enseñaban ciertas prácticas a los comuneros para hacer bombas molotov, cómo lanzar, entonces todo era hacia la destrucción, y querían tomarse ciertas áreas estratégicas del Estado, como era el sistema, el gasoducto donde están la distribución del gas y el almacenamiento del gas. En la refinería de La Libertad. No, en Monteverde. Sí, Monteverde, en Monteverde, y todo el sistema de poliductos y todo que conectan hacia Pascuales y todo ese sector que abastecía. Es que todo eso pasa, ¿no? En La Libertad hay una refinería. Sí, la refinería más antigua, creo que es. Sí, una de las más antiguas. Entonces, todo eso son sistemas, sectores estratégicos que querían tomarse y querían destruir. O sea, es impresionante. Si la protesta social no puede llegar a esos niveles de violencia. O sea, el propósito de ellos siempre es afectar. Afectar, destrucción hacia a la infraestructura crítica del Estado. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces nosotros tuvimos que aplicar, no solo en este caso ya la normativa que era para control de orden público, sino al momento que están afectando a la infraestructura crítica del Estado, tenemos que aplicar la seguridad nacional, porque así dice la ley, así lo determina. Entonces ya teníamos que, para defender esas áreas críticas, utilizar armamento letal. Cuando ya vieron que teníamos esa predisposición de utilizar armamento letal, combinado lógicamente con armamento disuasivo, se detuvieron. Pero si no, la cosa llegaba a otro tema. Lo que no pasó en otros sectores. Hicieron ellos se podría decir, los indígenas y los movimientos anarquistas, una estrategia de masas.
es lo más complicado que existe la estrategia de masas. Si allá no se utiliza una fuerza contundente, lamentablemente los resultados son distintos. Entonces, en este momento tenemos ya una normativa que es el reglamento para el uso legítimo de la fuerza y el uso progresivo de la fuerza, en el cual vienen un sinnúmero de advertencias, y si ya se ve comprometido la seguridad tanto del personal militar, de instalaciones críticas del Estado o funcionarios, se tiene que utilizar ya la fuerza letal en forma progresiva. ¿Sí? Ya, solo paréntesis ahí, coronel, si es tan gentil. Entonces ahora estoy entendiendo, fíjese, es necesario que usted lo diga para que uno pueda entender. Es lo que está haciendo Maduro en Venezuela, que está armando un montón de viejitos, panzoncitos ahí, prostáticos y pichilones, viejitos. Porque no son gente experta, sino masas que necesitan. Exactamente, ese es el principio de masa cuando se utiliza especialmente en este tipo de acciones. Para disuadir. Exacto. Nadie podría actuar ahí porque incurriría en un genocidio. Es que mire, el movimiento indígena incluso utiliza de mala forma a las mujeres, a los niños, como escudos. Es lo que está haciendo Maduro. Sí, claro. Y así han hecho en muchas partes del mundo, especialmente en sectores como Palestina, Siria, todo, escudos humanos, que eso es un atentado de lesa humanidad. Entonces, claro, este momento se prevé que viene un paro, y yo personalmente, de acuerdo a lo que he estado viendo, tengo mis dudas de que tenga la fuerza del paro, especialmente del 2019 o 2022, porque yo creo que los ecuatorianos de alguna manera estamos entendiendo de que esto es necesario, con el dolor del alma es necesario, y que se focalice realmente estos subsidios a los sectores que necesitan, que realmente les llegue, porque el otro día yo escuchaba un comentario suyo y que está bien, incluso casas comerciales que comenzaron a importar vehículos de alta gama que funcionaban con diésel que cuesta $1, porque la gasolina super ya pasaba a los $3.25. Ah, sí, claro, la super es mucho más alta. Y esos vehículos de alta gama utilizaban gasolina super. Entonces ahora importaron vehículos de alta gama que funcionan con diésel a $1, menos incluso de la gasolina como una moto. País, como una moto. Entonces, usted dése cuenta a quién estaba beneficiando. Y otro tema, las grandes mafias, especialmente que operan en sectores fronterizos y de nuestro oriente ecuatoriano, son los beneficiados. Y esos son los que crean las condiciones para caotizar el país. Auspician, incluso con recursos económicos y recursos materiales, porque de pronto están cerrando una carretera y voluntariamente asoman como 10 volquetas con lastre, asoman con llantas, asoman como, no, me detuvieron y me bajaron el material. No es así, alguien le manda, nosotros por experiencia le decimos, alguien envía eso. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Un tema, cuando en el 2019 quisieron tomarse Guayaquil y comenzaron a hacer este bloqueo desde Daule, nosotros pudimos antes de eso interceptar y poder neutralizar justamente una cantidad de convoy justamente de volquetas que asomaban para llenar el puente de la Unidad Nacional y todo eso. Y nos anticipamos y les pudimos, y así Guayaquil no fue bloqueado y los pudimos detener. Entonces, todas estas cosas tienen un costo. La movilidad, el sostenimiento que nosotros llamamos para las fuerzas, se llama el sostenimiento logístico, que hay que dar de comer, hay que combustible, transporte, sabemos lo que cuesta. Imagínense movilizar miles y miles y miles de indígenas que vienen incluso desde los páramos, ¿sí? Entonces eso tiene un costo, no es que ellos sacan de su bolsillito y van llevando su comida, no es así. Hay videos y hay fotografías, especialmente con labores de inteligencia. ¿Cómo lo hacen en realidad? ¿Cómo se, o sea, porque ustedes alimentar a 1000 hombres es demasiado. Es un sistema. Nosotros lógicamente tenemos un sistema logístico y tenemos una unidad logística que se encarga de todo esto, y cada unidad operativa tiene su unidad logística. Entonces es una cadena de distribución que tenemos bien establecido, con reservas incluso, si a obvias razones no llega
a tiempo, qué sé yo, el abastecimiento que llamamos clase 1, clase 2, clase 3, que es alimentación, el otro que es combustibles, el otro que es incluso munición. En este caso tendrían que ser municiones no letales, que ya tienen un abastecimiento. Pero eso le digo, si nosotros podemos pensar, y cuando hemos movilizado... todo armado. Claro, todo si está... tenemos todo así, ¿cómo es que movilizan a sectores indígenas que incluso, como yo le digo, desde los páramos? Y claro, ellos reciben dos cosas. Reciben además un bono por estar ahí, y además las amenazas, y por eso me parece... Las amenazas de cortar el agua, porque ellos mantienen las juntas de regadío y de aguas. Claro. E incluso otros temas que de alguna manera nosotros hemos llegado a saber. Pero, ¿a qué es lo que voy? ¿Es justo o no es justo? O sea, en un país democrático existe la libertad para protestar, se podría decir, pero adecuadamente. Nosotros no necesitamos que nos vengan y nos destruyan el metro de Quito, nos destruyan una Contraloría, nos destruyan la Fiscalía, eso ya está direccionado, ¿sí? Direccionado para caotizar. ¿Y cuánto le cuesta al país? No solamente la infraestructura crítica, sino el paralizarse. Nos va a costar más de lo que nos cuesta el subsidio, ¿sí? Entonces, hay que entender... O sea, el propósito es otro. El propósito simplemente es del anarquismo y caotizar, y para ver si por ahí les resulta, sí, cambiar las estructuras democráticas que han sido elegidas por el pueblo. Porque en algún momento comienzan a hablar en ese sentido. Sí. Ya, ¿y por qué, coronel, por qué algunas tienen éxito y otras no? ¿De quién depende? ¿Del gobierno, de las disposiciones, de las órdenes que se dan? Porque el ejército entiendo que está sumamente preparado. Yo recuerdo haber visto en el gobierno de Lenin, me parece que fue, que capturaban tanquetas con militares que tranquilamente podían defenderse, pero no lo hacían. Ya. Claro, ya usted un poco lo anticipó, pero ¿por qué tener éxito y otro no? ¿De qué depende? ¿De qué estrategias depende? Efectivamente, se dio esto en la entrada en el sur de Quito. Exacto, por ahí fue. Sí, el primero, estas tanquetas militares, sí, eran blindadas, todo, pero no tenían, primero, esta capacidad de maniobrabilidad que a este momento tiene el material militar. Una. Otro tema es que también muchos del personal militar, y yo he conversado con ellos, tenía familias que estaban en la manifestación. Vienen de sectores indígenas. O sea, son militares indígenas. Son militares indígenas y que de alguna manera tenían ese recelo. Dos. Y otro tema es que no había la legalidad, se podría decir la normativa. Claro, el marco legal. Para proteger incluso si se realizaba este tipo de intervenciones más violentas, porque inmediatamente le caían los derechos humanos al comandante, al personal militar y todo, al ministro y a todo el mundo. Entonces, sí, mire, y lo que realmente estos grupos buscan dentro de la caotización es que existan víctimas. Claro. Porque eso les comienza a dar una especie de legitimidad social. De réditos. Sí, de réditos, y comienzan a ver que estamos prácticamente en un estado... a desprestigiar al gobierno. Y las Fuerzas Armadas... Pero ¿por qué nunca es a la inversa? ¿Por qué pueden maltratar a ellos militares, policías? Es por en cambio, ahí nadie les apoya. Claro, es que la norma internacional indica que en este tipo de manifestaciones, cuando son de orden público, no se debe utilizar armamento letal. Armas que pueden acabar con la vida de las personas. Sí, pero aquí hay un tema muy distinto. Cuando estas manifestaciones de orden público que se pueden dar, una protesta, qué sé yo, con gritos, consignas, está bien. Pero cuando esa manifestación pasa a tener actos vandálicos e incluso algunos acciones terroristas, ¿sí? Acciones terroristas, que es muy distinto decir estos son grupos terroristas. Claro. Acciones, como por ejemplo, el incendio de la Contraloría General del Estado. Que eso era ya... Eso es una acción terrorista. Exprofeso, ya iba solo para... Entonces, ahí se tiene que utilizar otro tipo de
de reacción por parte de las fuerzas públicas. Pero ¿sí se utilizó o no? Porque sí dejaron prosperar. Lo que pasa que fue, la Contraloría General del Estado, claro, fue una tremenda sorpresa para en ese tema, de que, o sea, usted no puede imaginarse que una acción social que buscaba como reivindicaciones y la eliminación del ANSA que se dio en ese momento, vaya a quemar a la no tenía nada que ver. Pero se los gabelaron, sí. Entonces, o sea, no hay información de inteligencia que se llama, pues falló también la inteligencia. Es que es lógico porque en ese entonces... Son más pilas ahí. Es que usted no tiene idea la cantidad de gente, la organización que también tienes, no es que... Son millares. Mire, el actual presidente de la CONAIE, Marlos Vargas, él tenía incluso una especie de guardia personal de indígenas amazónicos, con lanzas, con escopetas, con fusiles, y recuerde que en este paro del 2022, ya con otra actitud, se les bajaba de los carros que iban para la toma de Quito, y se les bajaba el armamento y todas esas cosas. Se los gabelaron ahí. Entonces, en ese sentido. Ahora hay otro tema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mire, el norte de la provincia de Pichincha, lamentablemente, las comunidades de ahí, San Miguel de Común, Guayabamba, Cayambe y todos esos sectores están tomados por dirigentes de la Revolución Ciudadana, que no escuchan absolutamente ningún criterio, solamente lo que les ordenan. Sí. Y si tienen que incendiar, caotizar y romper la vía y dañar puentes, lo hacen. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es otro, no un tema de protesta social, sino de caotizar y dañar. Sí. Entonces, mientras y más además, afectación haya, mejor. Ahorita hay una simbiosis, se podría decir, entre el crimen organizado y este grupo político. Hay una alianza ya. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que, claro, el crimen organizado y las mafias que están operando, especialmente estas de tráfico de combustibles, estos van a utilizar cualquier tipo de argucia, cualquier tipo de acción, y que lamentablemente, escudados en el movimiento indígena, van a ser bastante violentos, porque eso es lo que ellos quieren y lo que se está previniendo. Sí, pero las sanciones son otras también. Ahora sí. Efectivamente, yo creo que la ciudadanía, que en algún momento apoyó estas acciones en las paralizaciones anteriores, y ya tiene otro criterio, otro concepto de las cosas. Sí. No, pero yo me refería al uso de las armas. También efectivamente, ahora hay el uso progresivo de la fuerza que está reglamentado, y la legitimidad para utilizar estas armas. Por eso le digo. Cuando son acciones terroristas, sí. Cuando son acciones terroristas. Ahora casi todo proviene del terrorismo. Exactamente, entonces eso tiene que definirse y se tendrá que tomar las acciones de manera de que el Ecuador retome su tranquilidad, su calma y siga su derrotero en función de su progreso. Ahí ya que topamos ese tema del terrorismo. De todas maneras, esta gente agitadora, sediciosos, profesionales, ellos van a empujar a mucha gente a que incurra en actos delictivos, flagrantes, de terrorismo, para ver si así lo acusan a cualquier gobierno, que la gente a veces no entiende. No se trata del gobierno de Noboa, no se trata del gobierno de Lenin, de Lazo, no. Al gobierno que esté, a cualquier gobierno democrático, que esté ahí, lo van a tratar de desprestigiar. Ojalá que mientras más muertos hayan para ellos, incluso mejor. ¿Es correcto eso o no? Es correcto, porque esa es la forma de actuar. A ellos no les interesa realmente los muertos, a nosotros sí nos interesa. Pues. Exactamente. Es lógico, porque el ejército siempre es del pueblo y no he visto que se dispare a mansalva. Claro. Entonces, como ha ocurrido en otros lados, en otros países. Sí. Entonces, acá se identifica mucho en ese sentido y se tiene mucho cuidado. Si ya se tendrá que utilizar el armamento letal, será por una acción realmente extrema, como yo le estaba contando estas historias y estas realidades que pasaban en los sectores Santa Elena, que tuvimos que hacerlo de esa manera. Claro, y se ha aprendido la lección. El ejército está, Fuerzas Armadas, llamémosle, incluso policía,
¿Están más preparados para esto? ¿Hay gente mucho más capacitada para esto también? Mire, he visto últimamente, yo como usted sabe, ya casi 3 años que salí de la institución militar, el mando militar son excelentes generales los que están al mando, son de mi promoción, muy profesionales, gente que conoce del tema, y además hay una capacitación muy grande en lo que se llama combate urbano. Justamente esto vino a raíz de lo que pasó el 2019 y el 2022. ¿Cuál fue más letal, 19 o 22? El de ISA que nos paralizó. El 2019 fueron 11 días y el 2022 fueron 18 días. Pero la cantidad de heridos y de bajas, se podría decir, fue en la de Ney Moreno, 2019, porque no se creía que iba a tomar esos ribetes de tanta peligrosidad y tanta violencia. Es que ahí se jugaban el toro por el toro. No, y hasta se sentía una especie de odio, o sea, entre ecuatorianos, y eso es terrible. Claro. Sí, entonces esa fue más, fueron 11 días, pero fue muy violenta y con actos pero vandálicos, violentos, claro, y queriendo destruir todo lo que estaba a su paso. No había forma de ver. Incluso recuerde que ahí tuvo que intervenir Naciones Unidas a través de una comisión para poder entrar a la mesa de negociación. Claro, ahí solo un paréntesis, ¿no? Para volverlo al tema, porque no les pasó nada a ellos. Los amnistiaron. Ese es el problema. Eso es el problema, la impunidad. Entonces, de nuevo, están los mismos líderes a la cabeza. Pues no, como a mí nunca me hacen nada, pero cualquier ciudadano que pone un palo aquí en la calle, viene la policía y con justo derecho y lo quita y lo arresta y hay que procesarlo. Pero a ellos no les pasa absolutamente nada. Entonces no les pasó nada, los amnistiaron. Entonces de nuevo a la carga, de nuevo a hacer daño al país. Así es. No, pues solo que ahora ya hay una asamblea que no los va a proteger. Es que mire, en el 2019 hubo aproximadamente 1.600 detenidos, sí, y donde fueron con acciones flagrantes, incluso contra la ciudadanía misma. Claro, sí, la propiedad porque un vehículo que estaba mal estacionado lo apedaban, lo quemaban. ¿Con qué derecho? Contra la propia ciudadanía, sí. Bueno, este rato ya hicieron, le picharon a una, ¿cómo le llaman a esta? Que decían que las mujeres, a una cigüeña que venía con carros nuevos, los picharon a todos los carros nuevos. Entonces, ¿con qué derecho? O sea, ¿por qué cautizar en ese sentido? Y van perdiendo hasta cierto punto credibilidad, legitimidad y todo. Porque estas acciones a la ciudadanía le molesta. Pero claro, ¿por qué atentar contra la propiedad contra privada? Personas que nada tienen que ver. No tienen nada que ver, que quizás son parte también como ellos. Exactamente. Mire, acuérdese, en el 2022 incluso se metían a las haciendas lecheras a regar. Eso no lo olvidaremos. Toda la leche. ¿Y quiénes trabajan ahí? Ellos son indígenas. Las florícolas, para dañar la exportación de flores. Entonces, eso... Solo atentar la economía. Pero mire, ¿y contra quién va? Contra todos nosotros mismos. Entonces eso deslegitima todo el movimiento. Ahora social. Aquí viene, coronel, un asunto. Lástima, mire el tiempo cómo se nos ha ido. Ahora esto ya lo sabemos de memoria, el libreto, ¿no? Efectivamente. Ya salen a caotizar el país, anarquizar el país, ya sabemos que a ellos no les pasa nada, afectan porque hay tanta gente que sí se afecta. Efectivamente. O sea, sin querer, queriendo. No puede viajar, no puede traer los productos, no puede traer la medicina, no puede traer, y mientras... Tienen que abastecerse ustedes porque nosotros vamos a hacer... Pues ellos ordenan en este país, muy bien. Pero eso ya no da réditos, ya la gente le cansó. ¿Por qué no podrán entender eso? ¿Qué cree usted ahí, coronel? Eso ya no funciona, esa es la palabra. Ya no funciona. Quemar llantas, quemar y quemar, ya no funciona. Yo tengo una lógica en ese sentido. Es lo único para lo que están prácticamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Cuando ellos hacen proyectos para desarrollar sus comunidades.
que sería fácil, porque para ese tipo de proyectos de agua, de sanidad y todo eso, incluso de educación bilingüe, todo, hay recursos en Europa que les pueden, pero ellos nunca gestionan nada de eso. Solo pongan un ejemplo. Sí. Salvador Quispe tiene enormes extensiones de café, de plátanos, de yuca. ¿Le gustaría a Salvador Quispe que lleguen, que vaya una persona de aquí con un tractor y le vuele todos esos cafetales tan hermosos que tiene, las yucas, los plátanos, que se los vaya pasando el tractor uno sobre otro? ¿Qué haría Salvador Quispe sobre eso? Es lógico, entonces le están afectando a su economía, a su... Pero él es cómodo, deja su finca bien guardada, bien cuidada y se va a la ciudad a afectar a la gente inocente que no tiene nada que ver. Entonces, eso le digo, volviendo al tema, lamentablemente, si nosotros hemos visto, si bien es cierto, esto hace 30 años más o menos vienen los movimientos sociales, han tenido, por ejemplo, en la época de Rodrigo Borja, ellos obtuvieron un tema para las comunidades, que era un tema de registros de propiedad. Conquistas, dice usted. Sí, conquistas. Igual cuando fue en el 94 con Durán Ballén, dos movimientos importantes que hablaban para ellos. Claro. Sí, para tener lo que injustamente... Para reivindicarse, claro. Y eso estaba bien. Correcto. Sí, y los gobiernos entregaron, les dieron ya. Pero este momento no es así. La CONAIE lamentablemente se ha constituido para caotizar. Mire las regalías petroleras que tienen solo los amazónicos. Entonces, solo los amazónicos tienen en desmedro de los municipios y gobiernos provinciales que no son de la Amazonía, que son de la sierra y de la costa. Sí. Entonces, ¿qué han hecho por sus comunidades para progresar, para sacar adelante, porque puede haber recursos en ese sentido? Entonces no hacen eso. Entonces, claro, pero ISA en cambio sí progresa. Sí. Claro, los líderes viven bien. Recuerdo que este señor, el nuevo presidente de la CONAIE, Marlon, ellos en la Amazonía solo se movilizan en avión. O sea, solo en avión, claro. Solo en avión. O sea, claro, en avionetas salen a Shell seguramente. Y los vehículos, cuando usted ve que llegan los dirigentes, son de alta gama. O sea, no son cualquier cosa. Estos parecen los líderes terroristas de Hamas, que viven como jeques en Qatar, en Dubái, bueno, viven en todos estos emiratos, viven como jeques, y mientras el pueblo se muere de hambre. Lo mismo pasa aquí con la dirigencia de estos. ¿Cómo se les podrá llamar? Llegará un momento en que el presidente les ha dicho, si me causan un daño flagrante, o sea, van a ser acusados de terroristas y no vendrán a llorar. Ahí viene otro tipo de norma. Y no vendrán a llorar, les ha dicho, ¿no? Les ha dicho, quieren protestar, protesten, hagan propuestas. Así es. Más que protestar hay que hacer propuestas inteligentes, que uno se quede callado. Oye, dice, qué propuesta para tan inteligente, claro, ¿no? Qué tan reivindicatoria. Pero nunca lo hacen, solo vamos al relajo. Así nacieron, así crecieron, así se formaron y así morirán, solamente en la anarquía, y en una anarquía infructuosa, coronel. Efectivamente, porque más es el daño que lo que se obtiene. O sea, el país queda destrozado. Mire, y le voy a poner un ejemplo claro. Hablando un poco ya de geopolítica regional, Bolivia. En Bolivia es igual, la protesta social, toma de carreteras, toma de trenes, toma de vías férreas, cierre y todo. Existe un proyecto importantísimo que ya fue firmado en Brasilia, el tren bioceánico, entre los puertos de Perú, especialmente de Chancay, uniendo el Pacífico con el Atlántico con puertos brasileños, especialmente el puerto de Santos. Inicialmente el proyecto preveía pasar por Bolivia. Por este tema de tanta protesta social, que toman las vías, que dañan las vías, que se toman el tren, todo, le dijeron no. Y le sacaron a Bolivia y solamente está Perú y Brasil. ¿Cuál es el impacto geopolítico de esto? Bolivia no tiene salida al mar. Era la gran posibilidad de que sus recursos y su producción también llegue a otros mercados en una forma más rápida, sin ir hasta el puerto de Ica y ahí pedir prestado un poquito a los chilenos, pedir prestado un poquito a los peruanos, con buena voluntad para poder pasar. Pero por relajosos. Exactamente, entonces ese es el tema, ese es el costo que se tiene en estos aspectos.
Mire, sin ser agorero de la mala suerte, lo que sea, solamente vamos a ver cómo vamos monitoreando el riesgo país. Que muchas gentes hablan de que el riesgo país no. Sí, pero eso nos implica de que puedan venir o no puedan venir inversiones importantes para la economía nacional. Entonces, vamos a ver cómo va jugando el tema del riesgo país, solamente con estos temas. A veces no son temas eminentemente políticos, pero sí psicosociales que impactan en la economía y en la geopolítica. Coronel, quiero agradecerle muchísimo su aporte, y yo creo que algo la gente irá aprendiendo, ¿no? Entendiendo. Nadie está en contra de sus reivindicaciones, ¿no? Nadie está en contra de sus reivindicaciones. Todos nosotros también queremos vías, queremos empleo. También estamos tan afectados o más afectados que los indígenas. Hombre, pero tiene que haber formas inteligentes de protestar sin afectar al vecino, adrede. A ver, así, pero rapidísimo, por favor, ya cuando nos despedimos, llama, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días al señor experto en seguridad. De que les investiguen a los dirigentes del paro, por ejemplo, ese ISA, ese Marlon, avionetas, tienen carros de alta gama. ¿Quién cree que les regala eso? Los encamadores, como la delincuencia, el narcotráfico, Correa y toda la revolución ciudadana, ellos son los que le encaman a hacer terrorismo y a quemar la capital y lo que ellos quieran hacer. Eso nomás, Bien. O sea, sí, pues, lo habíamos dicho. Usted ya lo dijo. O sea, ¿de dónde sacan ese dinero para andar en carros de alta gama? Y no es porque lo digan ellos, incluso. Oiga, aquí vinieron a Agualel. Yo le estoy contando ya siquiera unas 8 veces, pero en realidad se cuentan 100, porque en sí no me están entendiendo. ¿Cómo cuenta un compañero que es de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo llegó Isa? Pero llegó en un convoy de carros, pero de alta gama, y se opusieron a la minería y le dijeron que no, que cuidado. Cuenta mi compañero, porque es perio también, que al cabo de 8 días, 10 días, dice que llegó otro convoy. Carros también, full lujo, son grandes carros de alta gama. Pero ya no llegó Isa, sino el primo de Isa, ya no a oponerse a la minería, sino a apoyar a la minería, con una condición. Requisito sine qua non, dice mi compañero, era que tengan la bondad de coordinar con nosotros. Así les dijeron. Estado dentro del Estado. Así les dijeron. ¿Sí? Así dice mi compañero, que les dijeron a los mineros que son de la minería formal, legal, pero dijeron, aquí vamos a coordinar. Si vamos a coordinar con nosotros, yo creo que podemos apoyar esto y todo eso. ¿Qué les parece? Sino que la gente no cuenta, no sabe lo que pasa. Entonces no es que es a larga distancia, es aquí en Gualel ustedes lo han visto, y así hay un sinnúmero de experiencias que se puede indicar. Cómo las comunidades están involucradas incluso en la minería ilegal. Porque se cierran a la minería formal con compañías, pero se abre el otro abanico de la minería ilegal. Eso es lo peligroso. Y utilizan justamente movimientos sociales o ecologistas también incluso, para oponerse, y después entregan a la minería ilegal toda esta actividad. Gracias, coronel.